El objetivo del siguiente tutorial es demostrar cómo utilizamos una librería en C++. Esta librería no lo vamos a meter dentro del proyecto como tal de C++, sino lo que vamos a hacer es hacer una liga, un link a esa librería. La configuración es para Windows específicamente, que es donde tenemos el problema. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que necesitamos una librería en C++ que nos permita leer archivos que están en la nube, ¿ok? Para lograr ese objetivo tenemos esta librería, curl. Curl es una librería o es un tool propiamente, pero es una librería que data desde 1998. Fue desarrollada para tener diferentes objetivos relacionados con protocolos sobre internet, correo, etc. Nosotros nos interesa principalmente la interacción que puede haber con el protocolo HTTP en el momento de nosotros hacer un request o una consulta a una página web y poder obtener de ahí la información que queramos. En este caso en específico tenemos un archivo que está en la nube en esta dirección y lo necesitamos leer localmente para luego procesarlo y aplicarle técnicas de serialización y deserialización. Para lograr eso, vamos a utilizar esta librería independiente que nos va a permitir, ¿qué cosa? Bueno, obtener, leer la información de una página web. Entonces, para lograr esto, tenemos que tener claro por qué vamos a usar curl. Curl es una librería, como lo mencioné, que nos va a permitir esa comunicación con HTTP, que es el protocolo de comunicación de Internet, pero tiene una característica particular. Viene por default en los sistemas operativos Linux y Mac, pero no viene para Windows. Entonces, ese es el primer problema que vamos a resolver y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir las instrucciones que vienen en el cómo instalar esta librería a través de diferentes mecanismos. El mecanismo que yo voy a utilizar es el más sencillo, definitivamente es el más sencillo, hay otros, pero este es el más sencillo para compilar librerías principalmente en Windows, que es donde tenemos a veces algunos inconvenientes. El proceso lo vamos a utilizar a través del BC Package, que es un Dependency Manager y fue desarrollado por Microsoft, por la gente de Microsoft, y es súper activo para contribuir con este proyecto. El BC Package lo que nos va a permitir es poder instalar la librería en nuestro ambiente Windows y manejar esas dependencias, porque un problema que hay con la librería son las dependencias. Si tenemos una librería, esta librería podría tener múltiples dependencias y hay que instalar todas las dependencias. Este Dependency Manager nos va a ayudar para eso. Para ello voy a utilizar la ventana de comandos de Visual Studio. Vamos a seguir una serie de pasos para llegar hasta ahí y yo lo voy a instalar en esta dirección. Ustedes lo pueden instalar donde ustedes quieran. Yo lo voy a instalar acá para más simpleza. Lo primero que voy a hacer es clonar el repositorio. Una vez que lo tenemos instalado, entramos al directorio del BC Package y llamamos a este archivo .bat, que lo que se va a encargar es descargarnos el bcpackage.exe y permitirnos utilizar a partir de ahora. Una vez con el bcpackage.exe, ponemos bcpackage integrate install y esto nos va a permitir instalar el componente. Recomendable, es importante que guardemos esta dirección. Esto va a depender de cada uno de ustedes, dado que yo no desconozco dónde lo vayan a instalar el BC Package. Entonces es importante que copien esta dirección porque lo vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Yo ya la copié. Y ahora voy a hacer algo, voy a instalar la librería, o sea, voy a decirle al BC Package, por favor, instáleme el curl como un tool.
Entonces ponemos bc package.exe install curl tool. Cerramos. Lo que va a ocurrir acá es muy importante que me presten atención. Este proceso dura su tiempo, así que no hay prisa, pero lo que va a hacer esta instrucción de bc package install core tool va a compilar, traer de la nube las fuentes, lo va a compilar y va a generar una librería. Esa librería la va a generar en una arquitectura, y eso es importante. Veamos la arquitectura que se está generando: x86 Windows. Hay que recordar de que dependiendo del procesador de su sistema operativo hay diferentes arquitecturas. Esta arquitectura de 32 bits y están los nuevos procesadores. Las arquitecturas de 32 bits eran las arquitecturas anteriores y se les considera como x86. Las nuevas arquitecturas se consideran como x64. ¿Por qué es importante que yo les comente esta historia? Porque dependiendo de la forma que ustedes hagan o generen la librería, así es como tienen que utilizarla en su proyecto de Visual Studio o de C-Lion o en la herramienta que ustedes utilicen para compilar el proyecto. Entonces, solo para tenerlo claro, estamos generando la librería para x86 que hace referencia a las arquitecturas de los procesadores de 32 bits. Más adelante vamos a hacer otro ejercicio generándola con x64 por si tienen que hacerlo ya sea para las dos plataformas o únicamente para x64 y no para x86. Este proceso puede durar entre 1 minuto y a veces 15 minutos, entonces no se asusten si tienen que esperar un momento. Después de esperar 2 minutos por ahí, ya se nos instaló la librería. Muy importante, si ustedes están configurando su proyecto de C++ con CMake, tienen que guardar estas instrucciones porque las van a requerir en su configurador de CMake. Entonces el ejemplo que yo les voy a proveer ya las tiene, pero esto lo tienen que guardar también. Ok, una vez que hemos generado la librería, lo que vamos a hacer ahora es clonar el proyecto base. Para ello nos vamos a el repositorio del curso. Muy importante, voy a mencionar esto solo para claridad. En el repositorio del curso tenemos JSON Cloud 01 y JSON Cloud 02. La diferencia entre ambos ejemplos es que la primera solo funciona en Windows y en Linux, dado que curl ya viene predefinido, entonces es más fácil utilizarlo. En el ejemplo 2 es más específico a Windows porque tenemos que configurar la librería para poderla utilizar. Entonces lo que vamos a clonar es este repositorio, le damos copy y lo vamos a clonar. Muy bien, una vez que lo tenemos clonado, vamos a mostrar, tenemos los dos directorios, el BC Package y el JSON Cloud 02. Ya procedemos a a utilizar el C-Lion. Lo primero que va a ocurrir, bueno, acá ya estaba preseleccionado el proyecto anterior, pero lo que va a ocurrir acá es que se nos va a abrir la pantalla en donde podemos hacer unas configuraciones en el CMake. Recordemos que el CMake es una herramienta para ayudarnos a compilar, a generar compilados en C++. Entonces, esto nos permite que sea independiente si lo hacemos con Visual Studio o si lo hacemos con C-Lion. Entonces, vamos a hacer la siguiente configuración. Lo primero que tenemos que ver es el toolchain. Al menos en esta máquina virtual, porque yo estoy usando una máquina virtual, dado que estoy en un ambiente Mac. La máquina virtual yo tengo instalado el MinGW, que es uno de los compiladores de C++, y Visual Studio. Para el Visual Studio yo lo voy a hacer con Visual Studio y para efectos de este ejemplo lo vamos a hacer con MinGW. Ok, una vez que selecciono MinGW, hay una opción acá de CMake Options. Acá nos vamos a ir
Vamos a poner acá, lo dejamos abierto y recordemos lo que se había generado anteriormente, una línea al inicio del curso. Vamos a copiar esta línea que se generó acá, muy bien, y la vamos a pegar acá. Esa es la primera instrucción que tenemos que hacer. Esto lo que le vamos a decir al CMake es, en lugar, como parte del proceso de compilación, le vamos a decir que agarre la cadena de herramientas que está definida en el BC Package, que es nuestro administrador de dependencias. Entonces le vamos a decir al CMake que en lugar de buscar en otro lado, busque directamente en lo que descarga el BC Package. Adicionalmente tengo esta instrucción que tenemos que poner ahí, que lo que nos va a permitir es decirle al compilador que la arquitectura de la cual generamos la librería es x86. Por default, el BC Package lo genera en x86. Como inicialmente lo hicimos en x86, vamos a poner esta instrucción, dbcpkg underscore target underscore triplet igual x86-windows. Yo voy a dejar la instrucción por ahí. Y eso sería todo a nivel de configuración. El resto de elementos los dejamos igual. En el momento que dejamos ya esto así, el compilador empieza a trabajar y a compilar el proyecto. Vamos a esperar, vamos a abrir la ventana. Ya terminó de compilar. Entonces ya tenemos, bueno, ahí está todavía procesando. Muy bien, ya se compiló todo bien. Abrimos nuestro ejemplo. El ejemplo que está aquí, el código que está acá, yo lo que hice fue agarrarlo de la página propia de la librería, en donde vienen una serie de ejemplos que nos permiten iniciar el uso de la librería. Yo me estoy basando en este ejemplo. O es muy simple, es simplemente un llamado, hacer un request a un sitio web, que en este caso es esta dirección, y traer la información de la nube a mi aplicación. El ejercicio estoy basado en este, como lo mencioné. Entonces, la única variación es que en el URL le puse la dirección de donde está el archivo que quiero hacer el get. El proceso es muy sencillo. A fin de cuentas, la información ya viene empotrada o viene cargada acá. Y acá esto es lo que se va a terminar pintando en pantalla. Vamos a correr el ejemplo para que lo vean. Muy bien. Como ven, la librería me trajo la información, hizo un request y me lo pinta en la consola. Y así es como hacemos uso de la librería. Les voy a enseñar nada más la configuración a nivel de CMake. La configuración es muy estándar. La versión de CMake como mínimo, el nombre del proyecto, la versión de C++ que estamos definiendo para este proyecto. Esta línea es muy importante. Esta línea se genera a partir de la configuración que vimos anteriormente, que había que copiar. Es esta línea de acá. Le estamos diciendo al CMake, vaya y busque a ver si está configurada la librería de forma correcta, la curl. Vamos a agregar los directorios del curl como parte del empaquetador del proyecto. Incluimos el subdirectorio de source, y en el otro CMake, el CMake del source, lo único relevante acá es que vamos a a linkear la librería con la librería curl. Esta que está acá está sobrando, la vamos a borrar. Muy bien, eso sería, y esta sería la parte para Visual Studio. La configuración para Visual Studio es muy similar, solo que necesitamos hacerle unos cambios. Entonces voy a cerrar el C-Lion acá. Y vamos a abrir el Visual Studio.
Ok, ya cargó el Visual Studio con sus respectivas configuraciones. Noten algo importante, cuando el CMake se comenzó a generar aquí en la parte de abajo, vamos a ver de que el CMake está dando un error, ¿verdad? Presten atención al error, dice que no encuentra la librería. La pregunta es por qué no la encuentra. Si en C-Lion sí no hubo problema al encontrar la librería. Y acá claramente se nota de que no la está encontrando. La respuesta es muy simple. Si nos vamos al generador, recordemos que la librería la generamos para lo que es la arquitectura x86. Por eso es muy importante saber la arquitectura en la cual estamos trabajando. Si nos vamos al Visual Studio, el Visual Studio por default utiliza la arquitectura x64. Entonces, por esa razón, acá no vemos la librería porque estamos en nuestro ambiente en x64. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, podemos hacer dos cosas. La primera es agregar la arquitectura x86. Para agregarlo, me voy a la configuración en este box. Le voy a agregar configuración y utilizo el compilador, ¿cuál? El x86 de Visual Studio, porque hay varios compiladores para diferentes arquitecturas. La arquitectura que me interesa es la x86 en modo debug y para Visual Studio de 32 bits. Le damos seleccionar. Una vez que tenemos seleccionada esta librería, vamos a tener que hacer un cambio o una actualización en ambas configuraciones. El CMake Toolchain, nos volvemos a la parte anterior y exactamente como hicimos en C-Lion, vamos a tener que copiar la línea que nos generó el toolchain, que era este. Solo que en esta oportunidad solo copiamos el centro donde está la dirección de a donde apunta nuestra configuración del toolchain y lo pegamos acá. Esto lo hacemos también para el x64, de hecho hagámoslo de una vez para el x64 para que los dos tengan la misma configuración. El resto de elementos son los mismos, entonces le damos salvar acá, le damos solo para confirmar y listo. Muy bien, ya tenemos x64, x86. Como ven, estamos compilando nuevamente para que veamos el error. Estamos compilando con x64 y tenemos el error de que no encuentra la librería. Lo vemos acá en el CMake a la hora de que trata de buscar la librería. Pero si cambiamos la arquitectura y ponemos x86, ahora el CMake sí encuentra la librería, detecta toda la configuración y nos permite compilar sin mayor problema. Ya el CMake se compiló, abrimos el source, el main, y podemos notar que es el mismo código, le damos correr. Y la librería nos funciona perfecto en este ejemplo de Windows. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo la arquitectura x64 para los ambientes más recientes de 64 bits? Recordemos que x86 le debería servir tanto en ambientes de 64 bits. Sin embargo, x64 solo sirve en arquitecturas de 64 bits, o sea, los procesadores más recientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar configurar de forma tal que me sirva también con un ambiente de x64. Para hacerlo es muy sencillo. Le decimos al package que que en lugar de compilarlo para x64, perdón, x86, vamos a compilarlo para x64. ¿Cómo lo hacemos? Igual, vc package, nos metemos al package y ponemos vc package.exe, lo mismo install curl, ¿verdad? Dos puntos, y acá lo que vamos a hacer es poner ces-64 no, perdón, x64-windows, y acá esta instrucción lo que le va a decir es al vc package, compíleme ahora la librería de curl para arquitecturas x64 o específicamente
eh, arquitecturas de 64 bits. Con solo ya la configuración y en el momento que generamos la librería para ambientes x64, ya simplemente acá nos cambiamos a la configuración de x64 que no nos servía anteriormente, le damos generar al CMake y en este momento el CMake debería poder encontrar la librería como está ocurriendo. Ya no aparece el error, le damos correr, vamos a seleccionar el documento del archivo donde está el código, le damos correr y efectivamente tenemos ya corriendo nuestra librería, haciendo el link con la librería curl. Esta demostración es para que veamos lo factible que nos da, o las garantías que nos da programar con C++ en diferentes plataformas, y este ejemplo es exclusivo para Windows. Sin embargo, siguiendo las instrucciones también lo podemos configurar para Mac y para Linux de una forma más sencilla, ya que curl es una librería que ya viene en el paquete del sistema operativo.